Hola Flor, buenas tardes. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora pertenece al sistema endocrino, que en Tecnicatura y Odontología es la unidad 19, esta sería la parte 19.3, y lo que vamos a ver las principales glándulas del organismo. Ustedes ya vieron algunas glándulas u órganos glandulares, como la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la glándula tiroides. Si esta glándula la vamos a encontrar en la parte de la garganta, va a estar adelante de la tráquea y va a estar por debajo de la laringe y del cartílago tiroides. Todo esto que vemos acá de naranja es la glándula tiroides. Tiene dos lóbulos importantes, el derecho y el izquierdo, y están unidos por una estructura que se denomina istmo. ¿Sí? Eso es lo que permite que ambos lóbulos estén unidos. Entonces se dice que van a estar formados por dos lóbulos. Bien. Sería la forma. Histológicamente, si esa es la ubicación, histológicamente va a estar formado por un conjunto de células. Vamos a tener ese conjunto de células donde vamos a tener las centrales que reciben el nombre de células secretoras, que son las que encontramos en la periferia, y en el centro son las células, los coloides, que son esto que observamos nosotros. Este sería como una ampliación mayor. Entonces, estas son células secretoras o foliculares, y en el centro tenemos los coloides. Estos coloides son los que van a liberar las dos tipos, o dos de los tres tipos que liberan la tiroides. ¿Sí? La tiroides libera tres hormonas, que ya la vamos a ver. Dos, que es la T3 y T4, van a ser liberados por coloides. Y después, en la periferia, vamos a tener células C o parafoliculares, y esas hormonas, esas células van a ser la que va a secretar la tercera hormona que libera la tiroides, que es la calcitonina. ¿Sí? Entonces, coloides liberan T3 y T4, y las células C van a liberar la calcitonina. Y si ven también, recuerden que las internas las llamamos foliculares y las de afuera son parafoliculares, porque están de forma más externa. Entonces, esta estructura lo tenemos a lo largo de toda la tiroides, en ambos lóbulos. Como mencioné, va a liberar la tiroides tres tipos de hormonas, donde podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Tenemos dos hormonas que reciben el nombre de tiroxina, tetraiodotironina o T4. ¿Sí? Esos tres nombres son sinónimos. Si el tetraiodo es porque son 4 iodos unidos a esta hormona, entonces por eso es T4. Y cuando vean el otro tipo de hormonas que libera es el T3. Y la T3 la llamamos triiodotironina. ¿Sí? Porque acá vamos a tener tres moléculas de iodo que van a participar. Entonces son dos moléculas, dos hormonas, T4 o T3, dependiendo de la cantidad de iones de yodo que tienen unidos. ¿Sí? Ya a eso se debe el nombre. Ambas hormonas van a ser derivados de aminoácidos, y la función que tiene es aumentar la tasa metabólica en el cuerpo. ¿Sí? Nuestra tasa metabólica va a estar regulada por las hormonas tiroideas, y T3 y T4. Y después también la glándula tiroides libera la hormona calcitonina. Esta hormona calcitonina va a estar formada por polipéptidos de 32 aminoácidos, y la función que va a tener, o la acción que va a tener, es inhibir, ¿sí? Eso significa el negativo, la liberación de calcio por el hueso. Es decir, en el interior del hueso tenemos almacenamiento de calcio, y cuando es necesario del del hueso, se libera calcio a la sangre. Entonces, la calcitonina inhibe esta liberación, inhibe que el calcio salga de los huesos a la sangre. Por lo tanto, la acción
final es disminuye la calcemia. La calcemia es la concentración del ion calcio en la sangre. ¿Sí? Para que nos acordemos o la asociemos, podemos pensar en la glucemia, que es la concentración de azúcar en sangre. Entonces, la calcemia es la concentración de calcio en sangre. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Acá tenemos el ejemplo, el esquema de la tiroxina. La tiroxina era la tetraiodo tironina. ¿Sí? Entonces acá tenemos, si observamos, tenemos un yodo, 2 yodos, 3 y 4. ¿Sí? La T3 va a tener un yodo menos. Sería la estructura. Las hormonas tiroideas o la T3 y la T4, como son aminoácidos, tienen sus receptores en el interior de la célula. Y así, en estos receptores se van a ir uniendo la T3 y la T4 cuando sean liberadas. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo funcionaría una de estas hormonas, ¿sí? De las tiroideas. Vamos a hablar de la 4 y la 3 porque cuando se forma una, a través de un proceso se puede formar la otra. Entonces, yo tengo yodo sanguíneo. Este yodo se va a transportar activamente hacia los folículos tiroideos, es decir, a la parte interna de la tiroides, las células internas que vimos recién. Estos se van a unir con la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser esta proteína, pero sin los yodos. Entonces, una vez que la tiroglobulina va a ser una proteína glúcida, ¿sí? Se va a oxidar. Cuando se oxida, se va a formar la tirosina. Esta tirosina va a tener la capacidad de unirse al yodo. Entonces, si esta tirosina se une con 4 moléculas de yodo, 4 iones de yodo, va a formar la tiroxina o la tetraiodotironina, que es lo mismo que decir la T4 o la tirosina más 4 yodos. ¿Sí? Y si ocurre un producto metabólico, si ocurre otra acción necesaria, los yodos, uno de los yodos se va a liberar porque se va a ocurrir un proceso de desionización, yodonización, es decir, pierdo un yodo o esta molécula pierde un yodo y se va a formar la triyodotironina, que es la tirosina, más 3 yodos. Generalmente esta, ¿sí? En T3 es la hormona activa. La T4 también es activa, pero se encuentra en mayor proporción la T3, porque la T3 tiene mayor afinidad con los receptores que se encuentran dentro de las células. Las dos son hormonas de la tiroides, las dos van a cumplir las mismas funciones, pero hay mayor cantidad de la T3 que de la T4. Y por lo tanto, la función que tenía era acelerar la tasa metabólica. ¿Sí? Va a empezar a producirse distintas reacciones para acelerar la tasa metabólica. ¿Se entendió este proceso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, esto sería como una vez que yo la activo, pasa todo esto. Recordemos que teníamos dos tipos para regular, una regulación positiva y una regulación negativa. En este caso, las hormonas T3 y T4 van a tener una regulación negativa. ¿Cómo se generaría el proceso? Vamos a tener un estímulo ambiental que, por ejemplo, puede ser descenso de la temperatura o estrés. ¿Sí? Cualquiera de esos dos estímulos van a actuar de forma positiva. No es que van a ser un beneficio para el hipotálamo, sino lo que quiere decir de forma positiva o negativa. Positiva es que estimula, negativa es que inhibe. Hacia eso se hace referencia. Entonces, de forma positiva o forma estimulativa, en la hipófisis va a liberar
el hipotálamo va a liberar TRH, ¿sí? Que es una hormona estimuladora. Esa hormona va a estimular el lóbulo anterior de la hipófisis y va a liberar TSH. Esa TSH va a activar de forma positiva o va a estimular la tiroides y la tiroides va a liberar hormonas T3 y T4. Y esa liberación de hormona T3 y T4 van a actuar en el organismo produciendo un crecimiento del metabolismo, ¿sí? O acelerando el metabolismo. Cuando se libera suficientes cantidades de T3 y T4, ¿sí? Cuando los niveles de T3 y T4 en sangre son suficientes, lo que hacen es enviar una señal de forma negativa para inhibir. Primero van a inhibir el hipotálamo, la liberación de TRH, y después, casi simultáneamente, van a inhibir al lóbulo anterior de la hipófisis para que libere TSH. Entonces, al inhibir el hipotálamo con la TRH, no va a activar la hipófisis y no va a liberar la TSH. Y a su vez, la hipófisis ya puede haber estado estimulada, entonces al inhibirla negativamente a ella, también va a hacer que la TSH se cancele su proceso y al no liberar más TSH, la tiroides no va a recibir más señales de que tiene que liberar hormonas y deja de liberar hormonas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quieren que lo volvamos a revisar o pasamos? No sé cómo, si se entendió bien, seguimos. Sí, se Bueno, entendió, ahí, profe. sí, perfecto. Entonces, como en nuestro organismo, todo esto que mencionamos funciona siempre y cuando no haya alguna alteración o una patología. Con respecto a las hormonas T3 y T4 de la tiroides, puntualmente con esas dos, vamos a tener, cuando hay un exceso de esas hormonas, vamos a tener lo que se llama hipertiroidismo. Hiper, recordémonos que es para arriba, que es más grande. Como que pensemos un hipermercado, es más grande que un mercado. ¿Sí? Entonces, es cuando tenemos un exceso de las hormonas de la tiroides. Las hormonas de la tiroides, la acción que tenía era generar el metabolismo del cuerpo, era acelerar el metabolismo del cuerpo, el crecimiento del metabolismo del cuerpo. Entonces, si yo ese metabolismo lo tengo en exceso o continuamente, ¿sí? En las personas que tienen hipertiroidismo, por así decirlo, esta parte la tienen anulada. Entonces, no se inhibe negativamente. Entonces, este ciclo está permanente. Por lo tanto, vamos a tener una gran excitabilidad, nerviosismo, temblor fino de manos, insomnio, intolerancia al calor, sudoración excesiva, taquicardia, hipertensión arterial, taquipnea, que sería una respiración acelerada, anormal y poco profunda, pérdida de peso y exoftalmia. La exoftalmia es la salida o la exacerbación del lóbulo ocular. ¿Sí? Entonces sería una persona sin hipertiroidismo o sin exoftalmia y este es con exoftalmia. ¿Sí? Se ve como una exaltación de los ojos o del glóbulo ocular. Y si tenemos el caso contrario, donde tenemos un déficit, lo vamos a llamar hipotiroidismo, es decir, hipo va siempre hacia abajo. Entonces, hay falta de vitalidad, desgano, miopía, hipotiroidea, aumento del sueño, intolerancia al frío, porque la tiroides regulaba también la temperatura, piel seca, braquicardia, constipación, mixedema, y en la infancia vamos a tener va a afectar directamente el crecimiento. Entonces, la mixedema, ¿sí? Que es como
un exceso de líquido entre la piel y los músculos. Y el otro efecto, la falta de yodo, porque con las tiroxinas, las hormonas tiroxinas, me va a permitir la presencia de yodo. Entonces, por falta de yodo, porque no voy a tener para formar hormonas, puede ser uno de los casos de hipotiroidismo, se forma lo que se denomina bocio. Bocio es un aumento de la glándula tiroides, ¿sí? Del tamaño pequeño se aumenta, se duplica su tamaño o más, y se puede ver de esta manera, ¿sí? Como un bulto en el cuello. Generalmente ocurre estas situaciones en ciudades que están alejados de los mares, porque en los mares, el aire donde estamos cerca de los mares, tienen yodo y eso lo vamos incorporando en la alimentación, en todo. En cambio, en ciudades como por ejemplo Mendoza, donde estamos lejos del mar, en una época hubieron muchos casos de bocio, entonces, por ley, nuestra sal de mesa tiene un extra de yodo. De esta manera se reducirían las cantidades de bocio o de enfermedades de bocio, ya que no los incorporamos de forma natural, lo incorporaríamos a través de la sal. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Eso sería 1, tiroides. Ahora vamos a la segunda glándula. Le hemos puesto números para más o menos que ustedes se ordenen, no es que una es más importante que la otra o que aparece primero. Son todas de igual importancia, cada una tiene un efecto. La segunda que vamos a ver son las glándulas paratiroides. La glándula paratiroides se encuentra por detrás o en realidad va a estar dentro de la tiroide. Van a ser estos 4 puntitos. Esos 4 puntitos que también se ven acá resaltados en esta imagen son las glándulas paratiroides. En conjunto forman las glándulas paratiroides. Y todo lo rosadito que tenemos es la tiroide, como la vimos recién. Tienen más o menos el tamaño de una arveja y en el ser humano son las más pequeñas. Bien. Entonces, la glándula paratiroides va a formar la hormona paratiroidea o paratormona. ¿Sí? Son sinónimos. Estas dos son sinónimos. Este va a estar formado por polipéptidos de 84 aminoácidos y la función que va a tener esta hormona va a ser la regulación o la homeostasis de la concentración de calcio y de fosfato en sangre, ¿sí? De los iones calcio y del ion fosfato en sangre. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Va a aumentar la calcemia, ¿sí? Una de las funciones, es decir, aumentar la cantidad de calcio en sangre. Y la otra función que tiene es disminuir la fosfatemia, es decir, disminuir la cantidad de fosfato en sangre. Ya vamos a ver a través de distintos procesos o a través de distintas acciones va a ir regulando el calcio en sangre. Pero no lo hace solo, sino que, como vimos anteriormente, en la tiroides teníamos otra hormona más, que es la calcitonina, que también nos servía para regular el calcio en sangre. La calcitonina disminuye la calcemia, es decir, disminuye la concentración de calcio en sangre. Y la paratormona lo que va a hacer es aumentar el calcio en sangre, ¿sí? Van a actuar de forma antagónica. Uno lo aumenta y otro lo disminuye. Así es como van a actuar la calcitonina con la paratormona. Entonces, ¿cómo la vamos a regular? La calcitonina que dijimos que estaba en la tiroides, lo que va a hacer para disminuir la calcemia, es decir, la concentración de calcio en sangre, va a fijar el calcio al hueso, va a evitar que el hueso libere calcio. Y la paratormona, que es de la paratiroides, lo que tiene como función
aumentar la calcemia. Por lo tanto, aumenta la concentración de calcio en sangre. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estimular la liberación de calcio por el hueso. Es decir, el hueso, cuando había exceso de calcio en sangre, absorbió el calcio, pero en un momento de déficit, lo que va a hacer es liberar lo que estaba almacenado en el hueso hacia el torrente sanguíneo. A eso se llama resorción ósea. ¿Sí? Es que yo libero lo que ya absorbí. Después vamos a tener la activación a la vitamina D. Esta vitamina D lo que va a hacer es aumentar la absorción intestinal del calcio. Es decir, yo ingiero alimentos, en el intestino se absorbe cierta cantidad de calcio, pero cuando la cantidad de calcio es baja, lo que hago, aumento esa absorción de calcio. ¿Sí? Porque lo que yo no absorbo en el intestino lo voy a perder en la materia fecal. Entonces, cuando tengo déficit de calcio, lo que hago es reabsorber. Aumento la posibilidad de retención de calcio. O de obtención de calcio, mejor dicho, en este caso. Y después, la segunda acción, la tercera acción que va a hacer es bloquear la excreción de calcio por el riñón. Es decir, reducir al mínimo la pérdida de calcio en la orina, que a eso se llama calciuria, ¿sí? Calciuria es la concentración de calcio en la sangre. Por lo tanto, al hacer todas estas tres acciones paralelamente, se produce el aumento de la calcemia. Y entre la calcitonina y la paratormona se produce o se obtiene la concentración del calcio en sangre, ¿sí? Se regula la concentración del calcio en sangre. Ahora lo vemos con imágenes y flechitas que quizás es más claro. Entonces, tenemos una alta concentración de calcio en sangre, ¿sí? Esta alta concentración de calcio en sangre lo reconocen los receptores de la tiroides. Una vez que los receptores de la tiroides reconocen esta alta concentración, lo que hacen es liberar calcitonina. Esta liberación de calcitonina hace que el hueso, ¿sí?, se inhiba y no libere calcio a la sangre. Porque yo ya tengo una alta concentración de calcio en la sangre. Entonces, bloqueo o inhibo al hueso para que libere más calcio, sino que lo tenga retenido en el hueso. ¿Qué pasa? La situación contraria. Cuando hay una baja concentración de calcio en sangre, los receptores que lo van a reconocer se van a ubicar en las hormonas, en la glándula paratiroides. Esta glándula de paratiroides va a liberar la hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea lo que va a hacer es estimular al hueso para que libere calcio o libere los iones calcio al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que se libera el calcio al torrente sanguíneo, va a aumentar el flujo o la concentración de calcio, y esta concentración de calcio lo que va a hacer es, perdón, que entró ahí. Entonces, este aumento de concentración de calcio, esta señal ya va a desaparecer. Y se van a estar valores normales, por lo tanto, ninguna de las dos va a recibir las señales. ¿Se entendió ahora? O mejor con esta imagen. Esta ustedes la tienen en su cuadernillo. Profe, Sí, ¿la paratormona no regula también los fosfatos en sangre? sí. Los fosfatos, a través de la regulación del calcio en sangre, también se va a regular la cantidad de fosfato. No regula de forma directa, ¿sí?, pero a través del control o regulación del calcio, se va a hacer también por transporte pasivo la regulación del fosfato. Sí, no tiene acciones directas, pero al haber mayor concentración de calcio, eso permite que el fosfato se transporte pasivamente hacia los lugares donde fuera necesario. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? Bien.
Entonces, un segundo. No se les cambió la presentación. No. Ahí está. Bien. Entonces, también nos puede pasar que haya una patología, que haya un exceso de la hormona paratormona o un déficit. Entonces, si hay exceso, hablamos nuevamente de hiperparatiroidismo. ¿Sí? Acordémonos el sufijo, el prefijo hiper. Entonces es un aumento de paratiroidismo, de la glándula paratiroides. La causa generalmente es porque hay un tumor en la paratiroides y ese tumor la hace trabajar de forma excesiva a la glándula paratiroides. Este exceso va a producir osteomalesia u osteoporosis, es decir, la pérdida de calcio de los huesos. Imagínense que está permanentemente liberando el calcio que tienen sus huesos al torrente sanguíneo. Es permanentemente lo que hace, porque tengo un exceso de ese tipo de hormonas. Entonces, al hueso le llega la información de liberar ion calcio. El hueso, por así decirlo, las células del hueso no procesan si se están quedando con poco calcio. Les llega una orden y ellos ejecutan esa orden. Entonces nos va a producir la osteoporosis y eso va a generar huesos frágiles y contracción de vértebras, ¿sí? Porque va a haber una disminución del calcio y eso va a generar un daño. Por lo tanto, va a generar hipocalcicuria, poca liberación de calcio en la orina y la hiperfosfaturia, es decir, un exceso de liberación de calcio, de fosfato. ¿Sí? Cómo funciona incorrectamente la regulación del calcio, indirectamente afecta la regulación del fosfato. Libero poco calcio y eso hace que yo libere mucho fosfato. ¿Sí? Funcionan de forma inversa, porque es por transporte pasivo, uno va a ingresar y el otro va a salir de las células. Entonces, funcionan en forma paralela, pero inversa. Y el déficit que va a ser hipo, que es más abajo, paratiroidismo, se va a ocurrir porque generalmente hay una extirpación de las glándulas. Por ejemplo, tengo un tumor, ¿sí? Por ese tumor me extraen, me sacan parte o la glándula o una de las 4 partes de la glándula paratiroidea, entonces mi cuerpo no tiene la capacidad de producir el 100% de la hormona paratiroidea que necesito, o la paratormona. Por lo tanto, tengo una reducción de la liberación de esa hormona. Y lo que va a producir es la tetania, que esto sería un exceso de calcio, entonces me va a producir espasmos y contracciones musculares violentos. Recordemos que el calcio es uno de los iones que necesitamos para la contracción muscular, ¿sí? En el ingreso y egreso de sustancias en la célula. Y eso me va a generar una hipocalcemia. Vamos a tener una disminución muy poca o un porcentaje muy poco de calcio en sangre. Porque lo que no se va a activar es esto, este proceso de liberación del hueso a la sangre. Esto va a quedar nulo o va a quedar reducido, por lo tanto, voy a tener bajas concentraciones de iones de calcio. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Hoy tenemos hasta... Bien. La tercera glándula que vamos a ver son las suprarrenales. Supra es superior. Renales hace referencia a los riñones. Entonces, se van a ubicar arriba de los riñones. Este es el riñón
La glándula suprarrenal es esta, es este triangulito, que se va a ubicar en la parte superior. A la glándula suprarrenal tenemos dos, una de cada riñón. La podemos dividir, ¿sí?, anatómicamente en dos partes. Una corteza suprarrenal, como el nombre lo dice, es corteza, lo que está por afuera o la capa externa, y la médula suprarrenal. La médula es lo que tenemos en el centro. Entonces, anatómicamente puedo distinguir estas dos partes, porque el tejido es diferente en la corteza que en la médula. Y la función que va a tener es la liberación de hormonas esteroideas. Vamos a ver primero la corteza suprarrenal y luego la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo en la siguiente imagen? Imagínense que yo tengo esto y lo que estoy viendo es esta estructura amarilla, de acá hacia abajo, como la corteza, una lonjita. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Acá tenemos la médula, ¿sí? Esta es la parte interna. De esta línea que está muy sutilmente hacia arriba, estoy hablando de la corteza medular. A su vez, la corteza medular se divide en tres grandes zonas. De arriba para abajo, la zona glomerular, que está acá, va a estar formada por mineralcorticoides, puntualmente aldosterona. ¿Sí? Va a producir aldosterona. Después tenemos la segunda capa, ¿sí? Siempre de afuera hacia adentro, que es la que llamamos zona fascicular, perdón. Esta zona fascicular va a estar formada por glucocorticoides, puntualmente, o el ejemplo más común es el cortisol. Y por último, la zona reticular es la que va a estar formada por sexocorticoides, puntualmente andrógenos. ¿Sí? En cada una de estas zonas producen distintos tipos de hormonas. Y nosotros, de los distintos tipos de hormonas, vamos a ver un ejemplo de cada una. ¿Se entendió esta imagen? Sí, profe. Porque está media también así de clarita en el cuadernillo, por eso hago esa referencia. Vamos a ver primero entonces el cortisol, los corticoides que están acá en el centro, se van a formar en el centro. Los corticoides son esteroides y van a estar derivados, ¿sí? Ustedes no sé si han visto ya esta parte en química orgánica, parte de la química orgánica, derivados del ciclo pentanoperidrofenantreno colesterol. ¿Sí? De esta estructura o de estas moléculas se van a derivar los corticoides. Dentro de los corticoides, el más conocido es el cortisol, que es esta molécula. ¿Sí? Acá está representada cuál es la estructura del cortisol. Dentro de los corticoides, ¿sí? El cortisol es el más importante, porque se encuentra en mayor proporción y hace mayores funciones. Entonces, en general, los glucocorticoides van a elevar la glucemia. Por lo tanto, van a elevar la concentración de glucosa en sangre. Esa va a ser la función. ¿Cómo lo va a hacer? A través de dos procesos. Gluconeogénesis, ¿sí? Génesis es origen, neo es nuevo y gluco es glucosa o de azúcar viene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La formación u origen de glucosa nueva. ¿Cómo lo hacemos eso? Es que a partir, se va a formar glucosa a partir de proteínas y lípidos. ¿Sí? Generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Consumimos un lípido, por ejemplo. Ese lípido lo degradamos hasta el nivel de glucosa y guardamos la glucosa en sangre. Lo liberamos, lo degradamos a nivel de glucosa, un conjunto de glucosas, voy y formo lípidos y lo guardo en sangre.
Cuando necesito aumentar la glucemia sin la ingesta, lo que hago es el proceso al revés. Tomo lípidos y proteínas, las degrado hasta el proceso de glucosa. Sería la primera acción que hace. La segunda acción que hace para aumentar la glucemia es disminuir o inhibir la absorción de glucosa por las células. Porque las células lo que hacen es absorber glucosa de la sangre. Entonces, si las células me absorben la glucosa que yo tengo en sangre, no puedo aumentar la concentración de azúcar en sangre. Entonces, lo que yo hago es que inhibirlas y que dejen pasar todo el azúcar en sangre, excepto en las células cardíacas y neuronales, porque esas células sí necesitan de la glucosa para que funcione tanto el cerebro como el corazón. Y la otra acción, además de la glucemia, es suprimir la respuesta inflamatoria. Tiene esas dos acciones, los corticoides o glucocorticoides. Cuando alguien es alérgico a algo, alguna comida o algún insecto, ¿sí? A la picadura de algún insecto, lo que se le receta o se les inyecta es cortisol. Ese cortisol, ¿por qué? Porque cuando somos alérgicos lo que se hace es, en nuestras vías respiratorias se inflaman. Al incorporar cortisol a nuestro organismo, hacemos que la respuesta inflamatoria disminuya, ¿sí? Se inhiba. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Y los glucocorticoides van a tener una regulación, porque no se pueden manejar solos en la vida, van a tener una retroalimentación negativa a través de la ACTH. ¿Sí? Que esto lo va a liberar el hipotálamo y va a generar toda la va a desencadenar toda la respuesta. Entonces, los aumentos de cortisol o glucocorticoides lo va a reconocer, se va a liberar ACTH y esta ACTH va a inhibir la médula suprarrenal para que deje, la corteza suprarrenal para que deje de liberar glucocorticoides. Entonces, seguimos con las patologías. El exceso de glucocorticoides o de cortisol puede generar la enfermedad de Cushing. Va a aumentar la secreción gástrica esta enfermedad, aumenta la retención de líquidos, redistribución de la grasa corporal, disminuye la osificación y produce nerviosismo o ansiedad. ¿Sí? Estas serían las alteraciones físicas que podemos ver a través de este tipo de exceso. ¿Sí? Se va a dar una distribución de grasa, por lo tanto se va a ir, por ejemplo, la obesidad central, osteoporosis, la hipertensión, joroba, tenemos como varias actividades. Y el déficit de cortisol o glucocorticoides lo que va a generar es la enfermedad de Addison. Esta enfermedad lo que produce es una hipotensión arterial. Hiper es que subo la tensión arterial, hipo es que bajo la tensión arterial, astenia y manchas bucales. ¿Sí? Esto sería la enfermedad de Addison. Vamos a empezar a ver se me fue el nombre, hipopresión arterial, es decir, va a ser como más lento, vamos a empezar a ver algunas manchas. Eso es lo que va a generar la enfermedad de Addison. Entonces, exceso de cortisol, enfermedad de Cushing. Déficit de cortisol, enfermedad de Addison. Los dos tipos de enfermedades. Ahora vamos a una segunda hormona producida por la corteza suprarrenal, la aldosterona. Esta es la estructura de la aldosterona. Sí. Sí, vale, te escucho, perdón, no escuché que me preguntaste. ¿Qué es la astemia? No sé si se me escucha ahí. La astemia. Ajá.
Bien, la astemia va a ser, ¿cómo explicarlo? Es como un exceso va a ser las contracciones, no son las contracciones, pero va a ser las taquicardias, ¿sí? No son taquicardias, las frecuencias cardíacas, frecuencia respiratoria está. Son las frecuencias respiratorias anormales que podemos tener y que no son suficientes para oxigenar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, disminución de la frecuencia respiratoria. No sé si me escucharon o se me cortó. Rafa, se escucha, estaba anotando, por eso no contestó. Ah, bien. No, porque justo hablé y vi que la imagen se trabó, por eso preguntaba. ¿Alguna otra consulta? Yo no. Bien. Entonces, seguimos. La aldosterona es otra de las hormonas que va a liberar la corteza suprarrenal. O la aldosterona es un ejemplo de mineralocorticoides. ¿Cuál va a ser la función? Va a intervenir en la regulación del sodio y del potasio. ¿Cómo lo va a hacer? Va a producir la reabsorción del sodio en el riñón y va a aumentar la excreción de potasio. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, si yo tengo un desbalance entre sodio y potasio, voy a generar la reabsorción del sodio por el riñón y la excreción por el potasio. Un segundo. A la diapositiva de atrás, perfecto. Esta vale. No, la anterior. La anterior. Esta, No, la anterior, la la anterior. del cuadrito. Esa. Bien, Ah, sí, listo. Gracias, profe, ahí está. de nada. Ah, listo, creí que querías consultar algo. Eso ustedes lo tienen en un segundo. No, ustedes, no sé si lo tienen acá, no recuerdo si lo tienen. Están los apuntes, profe. Exacto, eso mismo. Ahí justo lo tienen en los apuntes porque tienen. Sí, ahí lo vi. Bien, entonces, ahora sí, ¿seguimos? Sí, profe, gracias. De nada. Acá. Aldosterona. Entonces va a regular la proporción o las concentraciones de sodio y potasio. ¿Cómo lo va a regular? A través de las concentraciones de iones y de agua. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de iones, voy a hacer que esto no lo voy a llevar a cabo, porque yo tengo un exceso de iones. Cuando tengo un exceso de agua, voy a hacer esta acción, o una disminución del agua, voy a empezar a reabsorber sodio para que a su vez también pueda reabsorber agua. Y para que esta concentración de iones y agua quede en equilibrio, ¿quién va a participar en la regulación? Va a ser la angiotensina. Ahora vamos a ver la angiotensina. La angiotensina es una hormona activa que actúa de forma directa e indirecta para permitirme regular las concentraciones de iones y de agua. ¿Sí? La concentración de iones y agua va a estar regulado por la angiotensina de forma directa e indirecta. Ahora vamos a ver cómo actúa. A todo este proceso de la regulación se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Porque van a actuar estos tres: la renina,
angiotensina, aldosterona. Así lo llamamos al sistema por completo. Entonces, cuando yo tengo un exceso de alfa-globulina, que es liberada por el hígado, va a circular por sangre y va a actuar los angiotensionógenos. ¿Sí? Hoy estoy retrabada. Esta molécula va a actuar con la renina para convertirse en angiotensina 1. ¿Cómo va a hacer eso? ¿O cuándo se libera la renina? La renina se va a liberar por el riñón, puntualmente por el aparato juxtaglomerular. Va a hacer que cuando se reconozca una deshidratación o una hemorragia, ¿sí? Por lo tanto estoy perdiendo mucho líquido en mi cuerpo, se produce la disminución de sodio y cloruro y la reducción del volumen filtrado, porque tengo que hacer orinas más concentradas para evitar la pérdida de agua. Entonces, cuando se detecta esto de forma positiva, el riñón lo va a reconocer y va a liberar renina. La renina se va a unir y va a permitir la conversión a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a asociar o va a ser afectada por la SA, que va a ser liberada por células endoteliales en el pulmón y en el riñón, y va a permitir que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2 y se vuelva una hormona activa. Esa hormona activa, que es la angiotensina 2, de forma directa va a actuar aumentando la presión arterial. Entonces, ese aumento de la presión arterial se produce la vasoconstricción de las arterias que aumentan la resistencia periférica, es decir, la pérdida. Entonces, yo al contraer la presión arterial, al contraer los vasos sanguíneos, hago que al contraerse el poco cantidad de sangre que hay, porque o estamos deshidratados o hubo una hemorragia, circule y tenga mayor fuerza de circulación. Imagínense una manguera. Cuando nosotros regamos, tenemos quizás el orificio de la manguera completo. Cuando yo le tapo con el dedo, reduzco, ¿sí?, el orificio de salida y lo que hago es aumentar la velocidad. Entonces, esa contracción, ese aumento de velocidad, va a hacer que aumente la presión. Y de forma indirecta, va a actuar sobre la corteza suprarrenal, que esta va a hacer, va a hacer que se libere aldosterona, y la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio en el riñón, y esta reabsorción de sodio en el riñón va a hacer que se produzca una orina más concentrada con menos proporción de agua. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Es complicado, pero bueno, siempre hay que ir viendo paso por paso, ¿sí? Si el riñón no detecta una deshidratación o una hemorragia, no se libera renina y no se produce nada de todo este proceso. ¿Sí? Solamente cuando hay una deshidratación, hemorragia o pérdida del líquido excesivamente, se va a generar este mecanismo. Me dio hipo. Bien. Entonces, el exceso de este tipo de hormonas va a generar los hiperaldosteronismo. Seguimos con los mismos sufijos. Hiper, aumento de aldosterona. Hipo, alteronismo, descenso de, o déficit de aldosterona. Entonces, vamos a tener, cuando yo tengo mucha aldosterona, voy a tener hipernatremia. Esta hipernatremia va a hacer que yo tenga un exceso de retención de agua y por lo tanto voy a tener un aumento del volumen sanguíneo, y la hipocalemia, que va a decir poco calcio, lo que me va a generar van a ser calambres musculares, debilidad, fatiga, sed y micción excesiva, es decir,
eliminación de la orina excesiva. Esto pasa cuando tomo agua de manera descomunal o tomo agua de manera extra. La tengo que eliminar de alguna manera, porque en el organismo me genera daño. Porque además de tomar agua o incorporar agua externa, mi cuerpo está reteniendo toda la cantidad de agua que puede, como si yo estuviera deshidratado. Entonces, por eso, ese exceso me puede generar estos daños, porque tengo sed y a su vez tengo ganas de orinar excesivamente. Y después, cuando tengo una disminución de este tipo de hormona, voy a tener una hiponatremia o una hipercalemia. Entonces voy a tener una sensación de hormigueo, acorchazamiento, debilidad muscular, parálisis, arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque en este caso voy a tener como no puedo retener el agua, ¿sí? Al tener disminuida la capacidad de retención de agua, lo que tengo es una gran pérdida de agua. Entonces puedo estar deshidratado y aún así seguir liberando mucha orina diluida. Entonces llega un momento que mis fluidos, puntualmente la sangre, necesita una mayor cantidad. Por eso voy a tener una debilidad muscular, una parálisis, porque la cantidad de sangre que tengo en mi torrente sanguíneo no es suficiente para irrigar todo mi cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, esto ustedes lo tienen como anexo. Vamos a ver la última que nos queda de la corteza suprarrenal y vamos a hacer el recreito. O sea, nos vamos a pasar 5 minutitos del recreo y después nos tomamos el recreo completo si queda cerrado por lo menos la corteza suprarrenal. El último tipo de hormonas que generaba eran los andrógenos. Los andrógenos va a ser un grupo de sexocorticoides. Y la función no es significativa, ¿sí? Comparando con el resto, ya que la secreción o la liberación de andrógenos es mínima. Entonces no tiene una función muy significativa o una función muy marcada. Va a estar regulada por la ACTH a través de una retroalimentación negativa, al igual que los corticoides, ¿sí? Tienen la misma regulación. Y el exceso, ¿sí? Como es una cantidad muy mínima, el déficit no se ha registrado como una patología, sino que solamente se ha registrado el exceso. Entonces tiene el nombre de hiperandrogenismo, que es lo que generalmente es causado por un tumor y lo que hace es aumentar en las mujeres, aumentan las hormonas masculinas y va a hacer que empiecen a aparecer características sexuales secundarias masculinas, como el engrosamiento de la voz, la barba, el ronco, acné, porque es como si el cuerpo se transformara o la liberación de hormonas con un adolescente masculino. Entonces va a empezar a producir esas características, por ejemplo, barba, el engrosamiento de la voz, el ronquido de la voz, y todo eso lo va a ir generando este exceso. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perdón, se me cayó el auricular y no escuché. No sé, Vale, qué dijiste, porque vi que prendiste tu micrófono, pero no escuché. No hay dudas. Bien, entonces, nosotros tenemos un recreo de 15 minutos. Son las 5:40. Nos volvemos a encontrar a las 5:55. Nos encontramos por el mismo link y continuamos con lo que nos queda de sistema endocrino. Bueno, profe. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.